Introducción al HTML. HTML es un lenguaje de marcado estándar de las páginas web. Con él puedes crear tu propia web. Es un lenguaje fácil de aprender. Te va a gustar. Entonces, ¿qué es HTML? HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto. HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. HTML tiene una serie de elementos que le dicen al navegador cómo tiene que mostrar el contenido. Los elementos de HTML etiquetan piezas del contenido como los encabezados, los párrafos, enlaces, etc. Antes de continuar, vamos a preparar nuestro ordenador para hacer unas prácticas y ejercicios. Como todos bien sabemos, la práctica hace el ingeniero, y si tú quieres aprender de verdad, entonces tienes que practicar. Lo primero que vamos a hacer es buscar un editor de código. Como los que tienen ya práctica en programación, saben que hay muchos editores, pero yo les voy a aconsejar uno. Se llama Visual Studio Code y es portable. No hace falta ni instalarlo. Tiene un montón de plugins que nos va a facilitar la vida a la hora de programar. Si quieres usar otro editor, siéntate cómodo. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Vamos a un navegador y escribimos en el buscador Visual Studio Code. Como estás observando en el vídeo, en las primeras líneas aparece el enlace que nos lleva a la página de descargas. Una vez allí descargamos el programa y lo instalamos en nuestro ordenador. Así de fácil. Su instalación es muy fácil. Nos vamos a la carpeta de descargas y hacemos clic 2 veces sobre el programa a instalar. En este caso es Visual Studio Code. Aceptamos las condiciones de uso y escogemos la carpeta donde lo queramos instalar. Después de su instalación solo nos hace falta abrir el programa e iniciaremos con nuestra programación. Los pormenores de trabajo los mencionaré más adelante, cuando vayamos a utilizar el programa. Por ahora solo con saber cómo se instala y se abre el mismo es suficiente. Otro programa que va a hacer falta es un servidor local, para así podemos ver en el navegador lo que estamos programando. Un programa muy común entre programadores es SAMP, tal como hicimos con el Visual Studio Code. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con SAMP. Nos vamos al navegador de Google, escribimos la palabra SAMP, nos dirigimos a la página de SAMP y ahí hacemos la descarga del programa. Nos vamos al navegador de Google, escribimos la palabra SAMP, nos dirigimos a la página de SAMP y hacemos la descarga del programa. Hay que notar que existe SAMP para Windows, Linux y Apple. Nosotros nos centraremos en la instalación para Windows, pero si tienes Linux o Apple puedes trabajar con ese sistemas, pues la instalación es igual. Después de instalados los programas de SAMP y Visual Code, nos dirigimos a nuestro PC. Buscamos en nuestro disco local C la carpeta de SAMP. Dentro de esta hay una carpeta con el nombre Docs. No se olvide el nombre de esta carpeta, pues mientras trabajamos con un servidor local será aquí que se irán alojando nuestros proyectos. Bien, dentro de esta carpeta iremos entonces crear nuestro primer proyecto que tendrá como nombre curso-html-0. Este es nuestro curso y es en esta carpeta que iremos guardando todos nuestros proyectos hasta final del curso. Para poner en funcionamiento nuestro servidor local, damos clic en el atajo de SAMP que tendremos en el escritorio o barra de tareas. Se nos abrirá una ventana, y en esa ventana tendremos que poner a funcionar el Apache, que será nuestro servidor local, y si trabajamos con bases de datos también pondremos el MySQL. Hacemos clic en Start y se nos pondrá en verde la barra del servidor, eso nos indicará que está funcionando. Lo siguiente que tenemos que hacer es minimizar el programa o cerrarlo. Si lo cerramos no hay problema alguno ya que el servidor sigue funcionando de igual modo. Ahora solo nos falta crear nuestro primer proyecto. Para eso abrimos el programa Visual Studio Code, abrimos la carpeta de nuestro proyecto y dentro de esta crearemos el archivo o archivos con los cuales vamos a trabajar. En HTML el archivo index.html es siempre el primero archivo de cualquier proyecto. Procedamos a crearlo. En el lateral izquierdo hacemos clic con el botón derecho, clicamos en crear nuevo archivo. Después de creado le ponemos el nombre mencionado anteriormente, index.html. En el archivo index.html creamos la estructura de nuestro proyecto, los doc.html, declaración
información define que este documento es un documento HTML5. Los elementos HTML son elementos de raíz de una página HTML. Los elementos head contienen metainformación sobre el página HTML. Los elementos title especifican un título para la página HTML que se muestra en la barra de título del navegador o en la pestaña de la página. Los elementos body definen el cuerpo del documento y es un contenedor para todos los contenidos visibles, como encabezados, párrafos, imágenes, hipervínculos, tablas, listas, etc. Los elementos H1 definen un encabezado grande. Los elementos P definen un párrafo. ¿Qué es un elemento HTML? Un elemento HTML se define mediante una etiqueta de inicio, algo de contenido y una etiqueta de finalización. El elemento HTML es todo, desde la etiqueta de inicio hasta la etiqueta final. Dentro de esta van los encabezados y párrafos. H1, mi primer encabezado, /diagonal H1. Como he dicho antes, entre las etiquetas HTML va todo el contenido de una página. Entre este contenido tenemos las etiquetas H1 que son los encabezados. P, mi primer párrafo, /diagonal P. Entre este contenido tenemos las etiquetas P, irán los párrafos que iremos escribiendo. Nota, algunos elementos HTML no tienen contenido, como el br elemento. Estos elementos se denominan elementos vacíos. Los elementos vacíos no tienen una etiqueta final. Navegadores web. El propósito de un navegador web Chrome, Edge, Firefox, Safari, es leer documentos HTML y mostrarlos correctamente. Un navegador no muestra las etiquetas HTML, pero las usa para determinar cómo mostrar el documento. Para abrir nuestros proyectos en un navegador, y como nuestro servidor es un servidor local, entonces en el navegador tenemos que escribir la palabra localhost /diagonal. Seguidamente escribimos la carpeta donde tenemos nuestro documento. Como he dicho anteriormente, el navegador abrirá siempre en primer lugar el archivo index.html. Bueno, aquí tenemos nuestro primer documento. Contenido de una página web se muestra dentro de las etiquetas body cuerpo en castellano, y el título del documento hay que ponerlo siempre dentro de las etiquetas title título en castellano. Bueno amigos, este es el primer capítulo de una serie de vídeos del curso HTML desde cero. Si te ha gustado la presentación, no olvides de darme un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Solo así sabrás en primera mano cuando es la siguiente subida. Hasta pronto y salud para todos. Gracias por acompañarme y apoyarme.